Hello, bienvenidos a mi nuevo talk show llamado La Era Digital en 10 minutos o menos. Hoy vamos a hablar sobre los métodos de investigación en la era digital. Em, Puede que este tema ya lo hayamos escuchado en otros shows como metodología de investigación. Es momento de empezar a actualizar las escuelas de pensamiento. Pero hoy vamos a enfocarnos a cómo estudiamos lo que pasa en las redes y el ciberespacio. Vamos a desentrañar todos los misterios al respecto. Para hoy, nuestra especialista, su persona, les va a hablar sobre sus experiencias. La realidad digital es un reto y necesitamos métodos que capturen esa inmediatez, la masividad, la interactividad de las diferentes plataformas que existen hoy en día. Tenemos casos como TikTok o X, anteriormente conocido como Twitter. Todos vimos cómo estas plataformas empezaron siendo algo muy pequeño, muy de nicho, y de repente fueron creciendo y fueron absorbiendo cómo la Internet funcionaba hasta lo que tenemos hoy en día. Eh, digamos que pudimos observar cómo pasaron de ser una red de comunicación a ser burbujas de eco, como suelen decir ciertos especialistas sobre el tema. Primero, ¿cómo podemos medir o cómo podemos analizar toda la información que está sucediendo todo el tiempo en estas redes? Cómo el Big Data nos permite identificar esos patrones o nos permite hacer unos análisis a futuro de a dónde va a llegar ese comportamiento, de cuándo va a suceder, por qué está sucediendo, cuántas veces ha pasado, dónde va a suceder, dónde podemos mapear esas conexiones. Eh, Vimos cómo surgieron de todas estas cosas los influencers, estas personas que logran generar una visualización de los trends o de los sucesos que están sucediendo, valga la redundancia, en tiempo real en Internet y cómo nos sirven como puntos de referencia o nodos claves para entender las dinámicas de la Internet. Vamos a entrar a hacer una revisión de la netnografía que estamos hablando, que anteriormente se conocía como etnografía, pero pasó a ser net porque queremos llevarla al mundo digital. ¿Cómo podemos analizar los lenguajes y los símbolos que están todo el tiempo en constante cambio en el mundo digital? Y cómo esto nos afronta a nuevos retos éticos en la aplicación de nuestras carreras como profesionales o simplemente como consumidores de redes sociales, nuestra participación. Eh, entonces, vamos a entrar en la materia. Inicialmente, podemos observar en la siguiente imagen que les voy a poner a continuación, un gráfico de cómo la comunicación digital evolucionó de muchos micronódulos a una red global. Vamos a la imagen. Ok, después de haber visto toda esa información, nos quedan varias preguntas. Eh, ¿Cuál es el principal reto? Para mí es el consentimiento y la privacidad. Cuando analizamos estos datos, nos damos cuenta de qué es lo que consideramos como público desde el sentido ético. Nosotros como investigadores debemos ser transparentes y trabajar con datos
em, fehaces, verídicos. Debemos evitar como el sesgo, es lo que podríamos establecer. Es importante que podamos identificar cuáles son las fuentes de información y la veracidad de esta información y la participación consciente de las personas que están siendo sujetas a estos estudios. Yo puedo decidir abrir una cuenta de Twitter y simplemente poner ahí que quiero tomar una muestra sobre cuántas personas toman leche entera. Una misma persona puede crearse varias cuentas y marcar varias veces que disfruta de la leche entera, y esto podría generar que toda mi investigación sea un fracaso porque no tengo claro cuál es la fuente de mi información. ¿Sí? ¿Es un dato anónimo? Sí. ¿Es una muestra pública, voluntaria? Sí, pero no tengo garantía de cómo esto está capturando la información. ¿Ya? Lo más importante de tener a la mano todas estas herramientas es que nos ayuden a tomar decisiones informadas, a que podamos plantear un futuro o unos objetivos claros sobre todas las investigaciones que podamos estar llevando. Cómo está afectando Facebook a los estudiantes, cómo Twitter ha influenciado las dinámicas o los ambientes laborales. En los recientes años hemos podido observar que una forma de castigo social es generar ruido en las cuentas personales de las personas que cometen algún tipo de infracción a las normas sociales, y estas son puestas en el escarnio no solo privado sino también profesional, porque como solución sus organizaciones deciden prescindir de ellas. ¿Es esto una decisión que consideraríamos correcta? ¿Por qué se genera esto? ¿Simplemente es una presión social o de alguna forma la manera como las redes sociales o el internet ha penetrado en las organizaciones va más allá simplemente de ser una pantalla para que la gente tenga forma de conocer cómo funciona el clima laboral? Estas son preguntas muy importantes que lastimosamente no vamos a poder responder todas hoy en este programa, pero vamos a dejarlas abiertas para una segunda parte. Gracias por ver. Nuevamente su anfitriona de confianza en el show de ¿qué más les gusta a todos? Vamos a hablar sobre comunicación. En el capítulo de hoy les traigo un tema súper candente, se llama la era híbrida, descentralizando lo humano en la comunicación digital. Música. Bueno, el tema de hoy trata mucho sobre nuestra propia existencia y la forma como comprendemos la comunicación. El término post-antropocéntrico, ¿qué nos dice o qué habla o de qué trata o a dónde quiere llevarnos? Este término viene de la idea de que el ser humano es el centro de todo, la medida y el valor único. Por eso se llama antropocéntrico, porque se centra en el humano. El antropocentrismo trata como de analizar o de estudiar los comportamientos o las culturas o el pensamiento humano a lo largo de nuestra evolución. Podríamos decir que en comunicación busca expandir nuestro foco más allá de la interacción exclusiva entre humanos. Estamos empezando a ver que la internet ya no solamente somos personas las que estamos ahí, ahora tenemos bots, inteligencia artificial, asistentes virtuales, otras entes que no son personas y que igual tenemos que interactuar con ellas.
Es importante que lo reconozcamos porque nuestra forma de hablar o nuestra forma de interactuar cambia. Busca llegar a otros resultados. Ya no es una persona conociendo a una persona, generando un vínculo que puede trascender las redes o la internet. Es una persona interactuando con una inteligencia artificial, queriendo simplificar su trabajo, queriendo considerar de pronto algún aspecto que no tuvo en cuenta a la hora de generar un informe y evitando el error, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos agentes no humanos de los que hablamos y cómo se manifiestan en nuestros ambientes digitales cotidianos? Entonces, entremos a la materia. Veamos esta imagen. Wow, como podemos ver en este artículo de Infobae que les dejaba en la imagen anterior, nos contaban que hay una teoría andando hace varios años sobre el Internet muerto. Plantean que ya el Internet no somos personas, sino que literalmente solo funciona a partir de bots e inteligencia artificial. Y según estas cifras que vimos, los bots superan el 51% de todas las interacciones en las redes. Eso es un número alarmante. Digamos que hay una gran posibilidad de que cuando tú estés en redes sociales ya no tengas forma de interactuar con personas, sino que tal vez 3 de 5 sea una automatización dándote like solo para que te intereses en una cuenta y consumas un producto. Digamos que lo que queremos observar con esto es que estos chats bots, estos bots, esta inteligencia artificial están en todas partes. Decidiendo qué ves o cómo lo consumes o cómo tú puedes aumentar o disminuir tu interés en un tópico, cómo hacer que modifiques tu pensamiento sobre un tema en particular o cómo impone una nueva regla sin que tú te des cuenta. Por esto es muy importante que identifiquemos la importancia de hacer que estos agentes sean actores y no simplemente algo que está sucediendo ajeno a mí, ¿sí? Estos no solamente son ya una herramienta, como les decía, tienen una influencia, generan un cambio en la forma como consumimos nuestro contenido, en las cosas que nos interesamos, en los tópicos. Todas las personas del planeta tienen un algoritmo que les dice qué ver o no en su cuenta de Instagram. Ya no te salen fotos de tus amigos o de tu familia o de tu perrito, sino que te salen imágenes de venta de productos o de temas o de influencers creando contenido que te interesa particularmente a ti. Tu cuenta de Instagram no es igual a la cuenta de Instagram de tu pareja, ni la de tu hijo, ni la de tu vecino. Y esto mismo genera que tu forma de procesar el mundo se vuelva más sesgada. Entonces, pongamos un ejemplo. Anteriormente, cuando tú tenías una necesidad de llamar, tú generabas una llamada directa de persona a persona. Ahorita ya la gente no llama, ahorita la gente solamente escribe y resulta que cuando tú le vas a escribir a una persona, ya tu predictor de texto sabe cuáles son las palabras más comunes que usas y simplemente te las sugiere y tú ni siquiera tienes que pensar lo que vas a escribir, simplemente vas poniendo, digamos que de alguna forma, un pie adelante del otro siguiendo lo que tu algoritmo te está diciendo que coloques. Suena como algo muy tonto, pero analízalo, toma tu teléfono, tu WhatsApp y simplemente teclea cosas aleatorias, escribes camino a y te va a mostrar 5 sugerencias de lugares a los que sueles ir. ¿Por qué? Porque tu teléfono tiene un GPS que sabe a dónde vas.
y tiene una antena que sabe cuál es la zona donde tú más te mueves, y tiene un tag que le dice que a ti te encanta este restaurante, y cuando vas a este restaurante de alguna manera le tomas una foto a la comida, entonces ya sabe qué comida te gusta. ¿Sí? Esto se va generando de forma inconsciente. No digo que esté mal, digo que es una cosa que debemos analizar de forma consciente. No tenemos que luchar contra esto, no tenemos que generar una resistencia, porque al final ya estamos todos inmersos en la situación. Tenemos es que ser conscientes de que nuestros gustos, nuestros sesgos, la forma como procesamos la información está siendo filtrada en tiempo real en frente de nosotros, y cómo podemos, digamos que de alguna manera, hacerlo menos grave. Pues considero que esa es la palabra. Al final de esta sección voy a abrir un clúster para preguntas. Si me quieren hacer preguntas, pueden hacerlas en el chat. Recuerden que este es un programa que está abierto a todas las opiniones. No vamos a generar polémicas ni vamos a juzgar porque alguien considere algo diferente a lo que se está diciendo en este momento. Entonces, vamos a hablar ahora como del posthumanismo. Esta corriente filosófica, ¿qué nos dice? ¿Por qué? ¿Cuál es su necesidad? Dice, estamos entrelazados, pero ¿estamos entrelazados de qué manera? Considerémonos como si fuéramos una planta. Las plantas todas comparten un suelo y todas tienen sus raíces conectadas. De alguna manera, nosotros también estamos así, pero nuestra interconexión no es en alguna forma tan bilateral, a veces es unilateral, a veces simplemente yo tomo algo de mi entorno y no lo revuelvo, o el entorno me da sin pedirme nada a cambio, o a veces se genera que algo del entorno toma algo de mí, y esto nos va moldeando como comunidad, ¿ya? ¿Qué otras cosas podemos comentar sobre este tema tan interesante? Si les interesa que hablemos de una segunda parte sobre esto, déjenmelo saber en los comentarios y vamos a hablarlo en nuestro siguiente episodio. Recuerden siempre que si tienen dudas también las pueden dejar y las podemos abordar en nuestro siguiente capítulo. Recuerden que la comunicación va en todas las direcciones. Sigue viendo nuestro show. Hello, hoy es tristemente nuestro último día del show Comunicación para Todos, en 10 minutos o menos. El día de hoy vamos a hablar sobre las escuelas de pensamiento de la comunicación del siglo XX y el siglo XXI. Es un tema muy interesante y muy largo, esperemos que podamos abordarlo todo y no quede ninguna duda. De todas formas, recuerden que a pesar de que este es nuestro último episodio, pueden dejarnos comentarios y podemos estar teniendo un show especial sorpresa. Veremos. Entonces, ¿cómo hemos llegado a entender la comunicación en nuestra sociedad? Vamos a hablar de las principales escuelas que moldearon los siglos XX y XXI y cómo esto se ha visto, digamos, evolucionado a través del tiempo, los medios masivos, la creación del internet, las redes sociales. Vamos a darle. Entonces, la primera que podemos nombrar es el funcionalismo. Esto es una escuela norteamericana que tenía una pregunta que nos dejó a todos sin aliento. ¿Qué hacen los medios con la gente? Esta escuela buscaba medir el poder de la propaganda, entendiendo que la gente no es pasiva, sino que la influencia de los medios está mediada por la familia, los grupos sociales y las predisposiciones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si a mí me muestran una campaña publicitaria de un político que me dice que la educación pública de mis hijos se va a ver afectada, yo no me voy a quedar sentada, sino que me voy a mover para impedir que algo que puede afectar a mi familia se materialice. Esto a nivel, pues, a una escala. Yo soy la persona recibiendo la información
y generando una acción con esa información. Luego tenemos la escuela de la crítica radical, Frankfurt. Entonces, mientras en Estados Unidos estaban haciendo estudios sobre los efectos, Europa desconfiaba del poder, decía, ¿quién controla estos medios? ¿Para qué? ¿Por qué? Nuestro gran aporte de esta escuela podemos conocerlo como la industria cultural. Ellos querían saber por qué estos medios estaban haciendo lo que hacían, quién les estaba diciendo que lo hicieran y cuál era su objetivo. Donde empezamos a ver cosas como el entretenimiento masivo y por qué las novelas siempre fueron una especie de calmante para las masas, ¿no? Porque las novelas con morbo, Gata Salvaje, pues estamos hablando de la versión europea de Gata Salvaje, por poner un ejemplo, y cómo esto mantenía a las masas tranquilas a favor del statu quo capitalista. Tú trabajas, me das tu fuerza laboral y luego vas a tu casa y ves el programa del mediodía que habla sobre chismes y la vida de, no sé, Paris Hilton, Kim Kardashian. Y esto hace que tu mente se aleje de todos los problemas que pueda estar teniendo tu vida, tu familia o alguien cercano a ti respecto a las cosas o a las malas decisiones gubernamentales que se estén tomando. Luego tenemos un giro cultural, los estudios de Latinoamérica. ¿Qué pasa ahí? Hablamos sobre el enfoque de los estudios culturales. Stuart Hall nos habla de qué hace la gente con los medios. Observamos cómo primero tenemos el medio como movimiento de masas, el medio como adormecimiento de masas, y ahora tenemos la gente con el medio, cómo esto se va moviendo, que es interesante, ¿no? Hablamos de que las personas empiezan a reconocer estos patrones de los medios de manipulación y de movimientos y también analizan cómo nosotros decodificamos estos mensajes y qué hacemos con ellos. Es un juego de poder donde yo tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, voy a hacerlo en mi experiencia como colombiana. Caracol es un canal que está comprado o que pertenece a un grupo empresarial paisa. Entonces, estoy poniendo ejemplos, nada de esto es real, son ejemplos. Estos paisas necesitan que se apruebe una ley que ayude a que los impuestos sean más cortos, más baratos, más fáciles, que sean más cómodos para ellos. El mismo canal está generando noticias que hablan sobre cómo el aumento de los impuestos está siendo negativo ante la creciente ola o demanda o mejora para la comunidad. Y esto me dice a mí que yo tengo que apoyarlos. Si yo soy una persona que soy consciente de todo el background de este canal, de sus dueños, de sus intereses, y yo veo esta noticia, yo pienso o concluyo que lo que están haciendo es buscar un beneficio personal, ¿cierto? No están buscando lo que dicen ellos que están buscando. Entonces, esto genera que yo tenga una identidad y genere una idea propia sobre la información que estoy recibiendo, ¿ya? El poder de la audiencia radica en la conciencia del consumo. ¿Por qué me dicen esto? ¿Para qué me dicen esto? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Sí? Luego tenemos el quinto segmento, la era digital, los retos del siglo XXI. Aquí ya tenemos redes sociales, tenemos internet, existe la vigilancia digital, los algoritmos, los nódulos, la desinformación, los fake news, un millón de cosas. Como hemos hablado en capítulos anteriores, se ha vuelto una esfera gigante de observación todo el tiempo. Es una cosa mágica que tengamos acceso a la información al minuto, pero qué tan bueno es que todo sea tan inmediato, qué tan bueno es que no tengamos recordación sobre un evento o un suceso que pasó la semana pasada, o por qué una noticia
genera más viralidad que otra. ¿Dónde se está moviendo eso? ¿Por qué se está moviendo eso? Ahora contemos con los algoritmos que manipulan o digamos que determinan qué es lo que yo estoy viendo en el tiempo real, ¿sí? Hablamos también sobre cómo personas pueden perder su trabajo porque haciendo X o Y o Z, ajeno totalmente a su desarrollo profesional, son vistos o expuestos en redes sociales y repercute en que ya no son deseados por sus empresas. Todas estas cosas nos generan preguntas, nos generan, estamos haciendo un buen uso de la Internet, hacia dónde va el desarrollo de la Internet, hacia dónde va el desarrollo de las redes sociales, va a aumentar la hipervigilancia, vamos a volvernos más anónimos, vamos a volver a la época en la que nuestra persona digital era una persona ajena a nuestra persona física, o esto se va a cerrar aún más. Vamos a dejar un pequeño video reflexión al final, pero es importante que estas preguntas no solamente se queden en este capítulo, sino que lo revisemos en nuestra vida. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima oportunidad.